Muy buenos días a su nuevo programa del Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, o Reverendo John Soria, en este programa número 100 de nueva evangelización o nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo en este nuevo día. Escuchemos hoy lo que nos tiene la palabra de Dios en el libro de los Números, capítulo 21, 4 al 9, el Salmo 101 o 102, y también en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 21 al 30. Escuchemos pues lo que nos tiene hoy la palabra de Dios, que también se celebra hoy en la iglesia en la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, en 1538 a 1606, el arzobispo de toda la tercera América. Acuérdense que nosotros somos pertenecientes a varias Américas, no nomás América del Norte. Está América del Norte, América del Sur, que es de la que fue arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo, y también pues América Norte, América del Sur, América Central Caribeña y América Aborigen de los pueblos indígenas. Pues muy bien, hoy vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios en este quinto martes de Cuaresma del ciclo B. Números capítulo 21, 4 al 9. En aquellos días los hebreos salieron del monte Or en dirección del Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordieran, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire que a la que tú hagas vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguien era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. La liturgia de la iglesia siempre ha comparado este evento, este suceso en el desierto, de esa serpiente de bronce que fue levantada para proveer sanidad o salud a aquellos que habían sido mordidos por la serpiente, ve en Jesucristo aquel que debe ser levantado en alto y al que todos debemos mirar para ser liberados de la picadura de la serpiente, no solamente la de Deuteronomio, sino de la que nos habla el Génesis en el capítulo 3, cuando sabemos que el demonio o Satanás usa una serpiente para comunicarse con la mujer, siendo la serpiente el animal más sagaz. Pues ahora se nos presenta como una tentación, pero al mismo tiempo Dios la usa ahora para ser un medio de salud, inclusive de sabiduría, de bienestar, pero no sin antes pasar por todo lo que la historia de salvación nos presenta como la tragedia más grande de la humanidad, el pecado original, que tiene sus consecuencias a lo largo de todas las generaciones de los seres humanos. Nosotros entonces reconocemos que este suceso del desierto es un símbolo de lo que después Dios permitiría que a su Hijo fuera levantado en lo alto del suelo, o sea, por medio de dos postes, uno atravesado frente al otro, y de allí manara para nosotros la salvación eterna por el costado abierto de su Hijo, y por ser Él ahora al que todo el mundo consideró maldito, nosotros ahora le declaramos el más bendito de todos, de donde nos viene la redención para una vida que no se acaba, para la vida eterna. Escuchemos pues hoy lo que nos dice el Salmo 102, o en otras versiones
101, en otras versiones 102. Señor, escucha mi plegaria. Señor, que a tu presencia lleguen mis clamores el día de la desgracia. Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo. Entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo que ha de venir, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y liberar de la muerte al prisionero. Pues las palabras del Salmo realmente son muy proféticas, por eso en Jesucristo se cumplirán las palabras de los salmos y de los profetas, como nos dirán los evangelistas, porque aquí se habla de esa visión que Dios tiene, que desde lo alto del cielo mira hacia la necesidad de los hombres caídos, para que no puedan sufrir la misma desgracia que los ángeles caídos, que por ser ángeles quedaron caídos para siempre, y así surgió el infierno o los demonios. En cambio, el Señor Dios mandó a su Hijo para hacerse hombre y poder enseñarles el camino de regreso al paraíso perdido, para que no vivieran por la eternidad condenados, sino que fueran salvados por don, la gracia de la fe y la gracia de su perdón y de los sacramentos y del Evangelio, que se proclamaría a todas las naciones como una oferta de salvación y de salud, que eso es lo que significa salvación, salutis, para toda la raza humana, todos los nacidos de mujer, todos los que vienen a conocer la luz de este mundo y vengan a reconocer la luz del otro mundo, que es la luz interior, la luz de su palabra que ilumina los pasos de cada hijo de Adán y Eva, que venimos a este valle de lágrimas a sufrir y que necesitamos de símbolos de Dios, que nos da la vida de Dios, renunciando a los fetiches de muerte y a todas las cosas que nos esclavizan hacia los demonios y hacia la oscuridad. Por eso escuchemos cómo hay ese contraste entre lo que nos sirve para acercarnos a Dios, ¿verdad? Cuando Él haya sido sepultado entre tantas tinieblas, el verdor de ese árbol frutal que siempre es como el justo, cuyas raíces van hacia el río y siempre permanecen verdes a pesar de su ignominia o su desgracia por la que tuvo que pasar o sufrir el justo, que para nosotros es Jesucristo. Escuchemos lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, 21 al 30. Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada.
Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra de Dios. Aquí hay un contraste entre aquellos oyentes que claramente percibieron que Jesús estaba hablando de algo que no entendían. Por ejemplo, él se refería a su Padre Celestial como Dios, o Dios que era su Padre. Ellos no querían ver eso, no querían o no pudieron entender. En cambio, al final de la historia del Evangelio se nos dice que muchos otros sí creyeron en sus palabras. Por eso, mis hermanas y hermanos, tenemos a Jesucristo en la cruz en este tiempo de Cuaresma. Nos aproximamos ya para la próxima semana a la Semana Santa, en la que todos celebraremos con agradecimiento humilde y piadoso de que el Señor en su gran bondad vino a rescatarnos de este valle de oscuridad y de tinieblas y hacer posible que el verdor de su palabra florezca y dé frutos. Por eso el día de hoy se nos presenta ese contraste, pues, entre los símbolos religiosos contra los fetiches de las santerías. En otras palabras, si Jesús, el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo no están en el mundo muere en sus pecados. Por lo tanto, creemos firmemente que necesitamos que este mundo siga siendo testigo o la antesala del reino de Dios, o la historia donde el reinado o la mano poderosa del rey, ese es el reinado, del reinado de Dios, se hace sentir con mucha fuerza contra las fuerzas que parecían todopoderosas, pero que no lo eran, de Satanás y de sus secuaces. Jesús es aunque Satanás sea fuerte, Jesús es más fuerte que el demonio y vino a acabar con su reinado. Nosotros, sin embargo, mis hermanos y hermanas, tenemos que colaborar para que de Jesús precisamente sea la victoria final. Y no va a ser la victoria final si usted y yo no le damos a Jesús esa victoria. ¿Cómo? Entregándole nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones, para que Él a través de nosotros reine en este mundo y se acabe de una vez por todas el reino de las tinieblas. Por eso aquí se habla en ese contexto, ¿verdad? Que la gente murmuraba después de haber visto las maravillas que Dios había hecho al liberarlos de la esclavitud de Egipto, haciendo secar el mar para que atravesaran en medio y no se ahogaran, en cambio diera muerte estrepitosa a los enemigos de Israel, el ejército egipcio. Sin embargo, los judíos todavía seguían tercos, testarudos, enfadados del maná que recibían todos los días, hasta que el Señor se cansó de ellos y les mandó serpientes venenosas que los mataran. Dios se cansó de ese pueblo cerrado de corazón y de mente. Y cuando la gente reconoce que por su blasfemia ante Dios, por quejarse tanto y renegar de Dios, y Dios les estaba mandando ese castigo, más que Dios mandarles el castigo, era un castigo que sus propias obras malas les cargaron contra, se manifestaron contra ellos mismos. Sus propias obras de maldad dieron por resultado que hubiera estas serpientes venenosas. Y le suplican a Moisés, el intercesor, dile a Dios que quite esas serpientes, que estamos arrepentidos. Y de hecho, cuando ora Moisés indudablemente va con la cara cabizbaja, porque ya Dios se había cansado de ellos antes. Les había dicho, no quiero saber de ellos, han hecho un becerro de oro, a mí me han rechazado, yo los voy a matar y en cambio a través de ti, Moisés, voy a hacer un nuevo pueblo. Y Moisés le dice, no, de ninguna manera. ¿Qué van a decir los egipcios? Que con mala intención sacaste a este pueblo para exterminarlos en el desierto. Primero me matas a mí antes que acabes con ellos. Ese es un modelo de líder, como ya decíamos antes. Y aquí una vez más, Moisés es mediador, intercesor, ora para que se acabe esa plaga de esas serpientes venenosas. Así como la plaga que estamos sufriendo estos días del COVID-19, se ocupa que Jesús siga siendo nuestro intercesor o mediador poderoso ante su Padre Dios, para que de una vez por todas se acabe todos los venenos en este mundo. Yo hablaba de 4 COVIDs, ¿verdad? COVID-17, COVID-18, COVID-19 y COVID-20, es decir,
el COVID-17 de la confusión de la verdad con la mentira, el 18 de la discriminación o racismo, el COVID-19 de ese contagio del cuerpo que al ser contagiado por ese COVID arriesgamos morir por falta de respiración, y también el COVID-20, que es la manipulación religiosa, lo más sagrado con lo más perverso o diabólico. Y hoy precisamente Dios permitió que haya esa serpiente de bronce fuera levantada, pero una vez que los israelitas sentían la sanación que recibían de la serpiente puesta en alto, empezaron a adorarla, y entonces Dios le ordena a Moisés que la destruya, porque ya están equivocando el sacramento por lo que el sacramento significa. Es decir, si por un lado fue usada una imagen o estatua de una serpiente, Dios les había advertido que no tienen por qué hacerse ninguna imagen de ningún lugar de arriba en el cielo, en la tierra o en los abismos, porque yo soy un Dios celoso. Aunque no me vean, soy el Dios que ordeno las cosas, que mando lo que se debe hacer y decir. Y por eso entonces el pueblo de Israel estaba totalmente equivocado al confundir al becerro de oro o a la serpiente de bronce como el Dios que los liberó de la esclavitud egipcia. Hoy también, ¿cuántas veces las personas usan imágenes o estatuas sagradas para hacer fechorías? Recogen agua bendita de 7 iglesias, que es que para tener más eficacia en sus maldades y brujerías. Yo les aseguro que las personas que más están listas para irse con Satanás es aquellas que se ponen a preparar o a revolver lo más sagrado con lo más diabólico. Nunca encontrarán salvación, ni en esta vida ni en la otra. Líbrate de las brujerías y de las supersticiones, como viniendo a la iglesia donde se te entrega la leche pura de la fe verdadera, que es las Santas Escrituras, que es el Sagrado Magisterio de la Iglesia, que es la Sagrada Tradición y el sentir de los fieles. No falta quien te diga, oye, eso no está bien, pero tú no le haces caso, quieres seguir con tus obras de maldad y de brujería, son tu problema. Nosotros, en cambio, miramos a Jesús, no con ojos de superstición, sino de fe y de amor y de piedad, porque solamente a través de Jesús en la cruz nos viene la vida y la resurrección. No se te olvide asistir a los servicios religiosos, al Vía Crucis este viernes y la próxima semana a todos los actos de la Semana Santa. Que Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hazle like a este video y compártelo con los demás. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta mañana.